La heredera y el hijo del capataz. El amor prohibido que cambió sus destinos. Ella tenía solo 17 años cuando se enamoró del hijo del capataz de la hacienda. Un amor prohibido que lo costó todo. Él fue expulsado, ella enviada lejos. 7 años después, regresó esperando encontrar al chico humilde de antes. Pero ahora él es dueño de las tierras vecinas y tiene el poder de destruir todo lo que su familia construyó. Comenta desde donde estás viendo, dale like y suscríbete, porque el amor que el orgullo intentó borrar, volvió como fuego. Valentina tenía 17 años cuando se dio cuenta de que mirar a Diego Herrera ya no era lo mismo. Él siempre había estado allí desde la infancia. El hijo del capataz, el chico que ayudaba a su padre en los establos, que arreglaba alambrados, que conocía cada rincón de la hacienda Las Palmas, mejor que cualquier heredero jamás lo conocería. La propiedad se encontraba en las afueras de Guadalajara, en el corazón de Jalisco. Tierras fértiles, tradición centenaria. Y el nombre Valenzuela grabado en cada portón, en cada contrato, en cada conversación en el pueblo. Ella creció viendo a Diego de lejos, pero ese verano algo cambió. Tal vez fue la forma en que sonrió cuando ella tropezó en el establo, o cómo sostuvo su brazo, firme pero delicado. O tal vez fue simplemente el destino, diciendo que allí, en ese lugar donde todo debería ser predecible, algo inesperado estaba por suceder. «Cuidado, señorita Valentina», dijo él con ese tono respetuoso que usaba con todos los Valenzuela. Ella quería responder, pero su voz simplemente no salió. Su corazón hizo lo que las palabras no pudieron, pero su mirada no era respetuosa, era curiosa, intensa, y ella lo sintió. Sintió su corazón acelerarse de una manera que nunca había sentido antes. En los días siguientes, Valentina comenzó a encontrar excusas para estar donde Diego estaba. Llevaba agua a los trabajadores, inventaba que necesitaba revisar los caballos, fingía interés en las cosechas. Y él se daba cuenta. Por supuesto que se daba cuenta. Al principio, Diego mantenía la distancia, sabía su lugar. Sabía que mirar a la hija del patrón significaba cruzar una línea que no podía ser cruzada. Pero Valentina no lo hacía fácil. Ella sonreía, iniciaba conversaciones, preguntaba sobre su vida, sobre los sueños que guardaba en su pecho, y poco a poco, la barrera entre ellos comenzó a desmoronarse. Hasta que una tarde de tormenta, cuando todos se refugiaron en la casa grande, los dos terminaron solos en el establo. La lluvia golpeaba el techo de tejas con fuerza. El olor a tierra mojada entraba por las rendijas. Y allí, entre pacas de forraje y herramientas viejas, Valentina y Diego conversaron como nunca antes lo habían hecho. «¿Te irás algún día, verdad?», preguntó él, jugando con una rienda entre los dedos. «Voy a estudiar a Ciudad de México», respondió ella, pero su voz salió baja, como si no quisiera aceptarlo. «Mi padre ya lo decidió. Y yo me quedaré aquí», dijo él, «haciendo lo que mi padre hace, lo que hizo mi abuelo». Ella lo miró, realmente lo miró, y vio algo que nadie más veía. Vio a un hombre que merecía más de lo que la vida le había dado. «Eso no es justo», susurró ella. «La vida no es justa, Valentina». Fue la primera vez que la llamó sin el «señorita». Y fue en ese momento que todo cambió definitivamente. El sonido de la lluvia era el único ruido entre ellos, y aún así parecía poco comparado con lo que el silencio estaba diciendo. Diego se acercó lentamente, como alguien con miedo de romper algo precioso. Y Valentina no retrocedió. El beso fue tímido, rápido, asustado, pero fue real. Y ambos sabían que a partir de ahí no había vuelta atrás. Durante semanas, se encontraron en secreto, siempre lejos de los ojos de su padre, siempre escondidos, siempre con miedo. Pero el miedo no era mayor que lo que sentían. Valentina nunca imaginó que amar pudiera ser tan intenso, tan urgente, tan prohibido. Y Diego la hacía reír, la hacía sentir que el mundo era más grande que los límites de la hacienda.
y ella lo hacía soñar. Soñar con un futuro que, en el fondo, ambos sabían que era imposible. Hasta que Rodrigo Valenzuela lo descubrió. Los vio juntos cerca del manantial, tomados de la mano, hablando en voz baja, como si el mundo entero pudiera derrumbarse en cualquier momento. Y se derrumbó. Rodrigo no gritó. Era demasiado inteligente para gritar. Simplemente llamó a Diego, y frente a todos los empleados, dijo con voz fría y cortante: «Tú y tu familia tienen hasta el final del día para salir de mi propiedad». Valentina corrió hacia su padre, suplicó, lloró, intentó explicar, pero Rodrigo no quería explicaciones. «Eres una Valenzuela, y él es el hijo del empleado. No hay futuro en eso. Papá, por favor, basta, Valentina. Te vas a Ciudad de México mañana mismo». Ella intentó ver a Diego antes de partir, pero él ya se había ido, expulsado, humillado, llevado lejos junto con su familia, sin oportunidad de despedirse. El rostro de Diego estaba firme, pero sus ojos decían todo lo que no podía decir. A la mañana siguiente, mientras el auto la alejaba de la hacienda, Valentina miró por la ventana y vio el camino empedrado alejarse. Vio los alambrados, vio el horizonte que conocía desde niña. Frente a ella, años de estudios en la capital. Una ciudad enorme, ruidosa, donde sería vigilada por su tía en cada movimiento, donde el nombre Valenzuela pesaría tanto como las rejas invisibles que la mantendrían lejos de Diego. Y juró para sí misma, entre lágrimas que no podía contener: «Nunca te olvidaré, Diego». Partió sin saber que al dejar la hacienda, también dejaba atrás la parte de sí misma que creía en lo imposible. Pero lo que no sabía era que años después, el destino los traería de vuelta a ambos. Y cuando eso sucediera, nada sería como antes, porque el chico humilde que amó ya no existía. 7 años. 7 años desde que Valentina dejó la hacienda Las Palmas con el corazón roto y la promesa de nunca mirar atrás. Pero allí estaba ella, regresando. El auto se movía lentamente por el camino de adoquines, levantando polvo rojizo que se mezclaba con el aire caliente del campo jalisciense. Valentina miraba por la ventana y reconocía cada curva, cada mezquite, cada alambrado que marcaba las tierras de su familia. Nada había cambiado, y al mismo tiempo, todo era diferente. Ya no era la chica de 17 años que se fue llorando. Ahora tenía 24, graduada en administración de empresas, determinada, preparada para hacerse cargo del negocio familiar. O al menos eso era lo que intentaba creer. Cuando el auto se detuvo frente a la casa grande, Valentina respiró profundo antes de bajar. La construcción imponente, con sus amplios corredores y columnas de cantera, seguía allí, dominando el paisaje, como siempre lo había hecho. Y en el corredor, con los brazos cruzados, estaba Rodrigo Valenzuela. Había envejecido. Su cabello estaba más canoso, las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas, pero su postura seguía siendo la misma, rígida, autoritaria, implacable. «Bienvenida de vuelta», dijo sin sonreír. Valentina subió los escalones y lo saludó con un gesto de cabeza. La relación entre ellos nunca se había recuperado completamente después de ese día. Algunas heridas simplemente no sanaban. «Gracias, muchas gracias, papá. Espero que hayas venido preparada. La hacienda no está como la dejaste. Las cosas han cambiado». «Lo sé. Por eso estoy aquí». Rodrigo la observó por un momento, como si estuviera midiendo a su hija, evaluando si realmente tenía lo necesario para comandar el legado Valenzuela. «Veamos si demuestras eso», dijo antes de entrar a la casa. Valentina se quedó parada en el corredor, mirando las tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El sentimiento era extraño. Estaba en casa, pero no se sentía en casa. En los días siguientes, se sumergió en el trabajo. Revisó contratos, habló con empleados, inspeccionó las instalaciones
Intentó entender cada detalle de la operación, y en cada reunión, en cada decisión, Rodrigo estaba allí observando, controlando, dejando claro que, incluso con ella de vuelta, él seguía siendo quien mandaba. Valentina sabía que necesitaba demostrar su valía, no a los demás, sino a sí misma, hasta que una tarde, durante una conversación con el administrador de la hacienda, escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. Las tierras vecinas fueron compradas hace 3 años, explicó el hombre, señalando el mapa extendido sobre la mesa. El nuevo propietario lo renovó todo, expandió. Hoy es una de las propiedades más prósperas de la región. Valentina miró el mapa. Las tierras estaban justo al lado de la hacienda Las Palmas, frontera directa. ¿Quién es el dueño?, preguntó, intentando mantener la voz firme. El administrador dudó por un segundo, como si supiera que esta información no sería bien recibida. Diego Herrera. El nombre golpeó a Valentina como un puñetazo en el estómago. Diego. No había escuchado ese nombre en años. Había intentado olvidar, había intentado seguir adelante, pero allí estaba él, de vuelta en su vida de la manera más inesperada. Diego Herrera, repitió ella, solo para asegurarse de haber escuchado bien. Sí, señorita. El hijo del antiguo capataz regresó hace unos años, compró las tierras de los Mendoza cuando quebraron. Nadie pensó que lo lograría, pero lo hizo. Valentina sintió que sus manos temblaban. Las escondió detrás de su espalda, respirando profundo para mantener la compostura. Entiendo. Fue todo lo que logró decir. Esa noche, no pudo dormir. Se quedó en el balcón de su habitación, mirando el horizonte oscuro, intentando procesar lo que había descubierto. Diego había regresado. No solo regresado. Era dueño de tierras, próspero, exitoso. El chico pobre que fue expulsado de la hacienda ahora comandaba una propiedad al lado de la suya. La ironía era casi cruel. Valentina se preguntó si él sabía que había regresado, si le importaba, si todavía recordaba lo que vivieron, o si para él todo eso era solo el pasado. Recostó su cabeza en la columna del corredor y cerró los ojos. El rostro de Diego todavía estaba allí, guardado en algún lugar profundo de su memoria. La sonrisa tímida, la mirada intensa, la forma en que sostenía su mano como si tuviera miedo de perderla. Pero 7 años era mucho tiempo. Las personas cambiaban, la vida cambiaba, y tal vez el Diego que amó ya no existía. Tal vez se había convertido en otra persona, alguien que no conocía, alguien que tal vez ni siquiera quería conocer. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Rodrigo dejó caer la información como si fuera algo casual. Diego Herrera compró las tierras de los Mendoza. Valentina levantó los ojos del plato, pero no dijo nada. Regresó y, al parecer, le fue bien. Rodrigo continuó con un tono que mezclaba desprecio con algo que parecía respeto reacio. «¿Me enteré?», respondió Valentina, manteniendo la voz neutral. Rodrigo la miró fijamente. «Espero que no tengas ninguna idea absurda en la cabeza». «¿Qué tipo de ideas?». «Sabes de qué estoy hablando, Valentina. El pasado quedó en el pasado, y ahí es donde debe permanecer». Ella sostuvo la taza de café con más fuerza de la necesaria. «Volví para trabajar, papá, no para revivir el pasado». Rodrigo asintió, pero su mirada decía que no creía totalmente en eso. Y tal vez tenía razón, porque esa tarde, cuando Valentina estaba inspeccionando los alambrados que dividían las propiedades, vio algo que hizo que el tiempo se detuviera. Del otro lado del alambrado, montado en un caballo pinto, había un hombre alto, hombros anchos, sombrero tejano escondiendo parte del rostro. Pero no necesitaba ver su rostro para saber quién era. Diego. Él también la vio. Por un largo momento, ambos se quedaron inmóviles, separados solo por un alambrado de púas, pero la distancia parecía mucho mayor que eso. Él no sonrió, no saludó, solo la miró. Y en esa mirada, Valentina vio todo lo que necesitaba ver.
Él recordaba, y no había olvidado. El encuentro real sucedió 3 días después. Valentina estaba en la cooperativa agrícola del pueblo, resolviendo asuntos de insumos cuando escuchó su voz. Grave, firme, diferente de la que guardaba en su memoria, pero inconfundible. Ella giró la cabeza lentamente, como si el movimiento brusco pudiera hacer que todo desapareciera, y allí estaba él. Diego, de pie, hablando con el gerente de la cooperativa, brazos cruzados, usando una camisa de trabajo oscura y un sombrero que escondía parte de su rostro. Pero ella veía lo suficiente. Veía al hombre en que se había convertido. Sus hombros eran más anchos, su postura más confiada. Su rostro había perdido la suavidad de la juventud y ganado líneas que delataban años de trabajo duro y determinación. Ya no era el chico que conoció, era otra persona, y al mismo tiempo, seguía siendo él. Valentina sintió que su corazón se aceleraba, sus manos sudaban. Quería salir de allí antes de que él la viera, pero era tarde. Diego giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella. Por un segundo, el mundo se detuvo. Él no sonrió, no mostró sorpresa, solo la miró. Y en esa mirada había algo que Valentina no podía descifrar. ¿Era rabia? ¿Era dolor? ¿O simplemente indiferencia? Ella respiró profundo y decidió que no huiría, no esta vez. Terminó la conversación con el dependiente, agarró los papeles que necesitaba y caminó hacia él. Cada paso parecía más pesado que el anterior. «Diego», dijo ella, su voz saliendo más baja de lo que pretendía. Él la miró sin prisa, como si estuviera evaluando cada detalle. Después de un silencio que duró demasiado, respondió: «Valentina Valenzuela». El apellido sonó como una barrera, un recordatorio de todo lo que los separaba. «Supe que compraste las tierras de los Mendoza», intentó ella, buscando algún punto de partida. «Y felicidades». Diego dio una media sonrisa, pero no era una sonrisa de alegría. Era irónica, amarga. «Gracias. Debe ser extraño para ti, ¿no?» El hijo del empleado ahora siendo hacendado. La frase cortó profundo. «No se trata de eso», respondió Valentina, intentando mantener la calma. «Ah, ¿no?» Diego inclinó la cabeza, los ojos fijos en ella. «Entonces, ¿de qué se trata, Valentina? ¿De cómo desapareciste sin mirar atrás o de cómo tu padre destruyó la vida de mi familia?» Ella sintió el pecho apretarse. Sabía que este momento llegaría, pero no imaginaba que dolería tanto. «Yo no tuve opción», dijo ella, la voz temblando ligeramente. «Todo el mundo tiene una opción», rebatió él fríamente. «Tú elegiste obedecer a tu padre, lo entiendo, pero no vengas a actuar como si hubiéramos sido víctimas de la misma manera. Tú regresaste a casa, yo fui expulsado». Valentina abrió la boca para responder, pero las palabras no vinieron porque él tenía razón. Parte de ella lo había sabido desde siempre. «Diego, yo». «No necesitas explicar», interrumpió él, ajustándose el sombrero. «El pasado quedó en el pasado. Estamos aquí ahora, cada uno cuidando lo que es suyo. Mejor dejarlo así». Dio un paso para irse, pero Valentina instintivamente extendió la mano y agarró su brazo. «Espera». El toque fue breve, pero fue suficiente. Diego se detuvo al instante. Los músculos de su brazo se tensaron bajo los dedos de ella. Y por un segundo, todo volvió. Las tardes escondidos en el establo, las conversaciones en voz baja, la forma en que él sostenía su mano como si ella fuera lo más precioso del mundo. Valentina sintió que la respiración le fallaba. Diego miró la mano de ella en su brazo, luego levantó los ojos y la miró fijamente. Y esta vez ella lo vio. Vio todo lo que él estaba intentando esconder. El dolor, la rabia, y peor que todo, el sufrimiento que nunca se había ido. Ella soltó su brazo lentamente, como si el simple acto de alejar la mano pudiera deshacer lo que ese toque había despertado. «Lo siento», susurró ella.
Diego dio un paso atrás, recomponiendo su expresión fría. «No necesitas», dijo, la voz firme pero con una grieta casi imperceptible. «Cuida bien de tu hacienda, Valentina, y yo cuidaré de la mía». Dio la espalda y salió de la cooperativa sin mirar atrás. Valentina se quedó parada en medio del pasillo, sintiendo el peso del silencio que él dejó. Las personas alrededor continuaban sus conversaciones. La vida seguía, pero para ella todo se había detenido. Presionó su mano contra su pecho, intentando calmar el corazón que latía descompasadamente. Ese maldito toque había sido rápido, insignificante para cualquier otra persona, pero para ella había sido como tocar una herida que nunca sanó. Y por la forma en que Diego había reaccionado, él sintió lo mismo. Esa noche, Valentina no pudo sacarse el reencuentro de la cabeza. Se sentó en el balcón de su habitación, mirando el horizonte oscuro, reproduciendo cada palabra, cada mirada, cada segundo de ese encuentro. Diego había cambiado. Eso era innegable. Ya no era el chico dulce y tímido que había conocido. Ahora era duro, cerrado, blindado contra cualquier cosa que pudiera herirlo otra vez. Y ella no podía culparlo por eso. Pero al mismo tiempo, una parte de ella, la parte que nunca dejó de amarlo, quería romper esa armadura, quería tocar a la persona que todavía era debajo de toda esa frialdad. Valentina cerró los ojos y recostó su cabeza en la columna de madera. Tal vez era imposible. Tal vez el tiempo había destruido todo lo que una vez fueron. Pero una cosa sabía con certeza. Ese toque no había sido accidental. Y lo que despertó dentro de ella estaba lejos de terminar. La noticia llegó a Rodrigo Valenzuela, antes de que Valentina tuviera el valor de decírselo. Alguien los vio en la cooperativa. Alguien siempre veía. En el campo, los ojos estaban en todas partes. Cuando Valentina regresó a la hacienda esa tarde, su padre la esperaba en la sala, sentado en el sillón de cuero con un vaso de tequila en la mano y una expresión que ella conocía demasiado bien: ira controlada. Esa mirada que conocía desde niña. La mirada que precedía al castigo. «Siéntate», ordenó sin mirarla. Valentina obedeció, sintiendo el estómago apretarse. Sabía lo que venía. «Te vi hablando con Diego Herrera en el pueblo». No era una pregunta. Era una acusación. Solo nos cruzamos. Fue una conversación de 2 minutos. 2 minutos son suficientes para que todo el pueblo hable. Rodrigo bebió su tequila de un trago. «¿Sabes lo que la gente dice? ¿Sabes cómo esto nos hace ver?» «Papá, estás exagerando». «¿Exagerando?» Su voz subió. «Lo saqué de aquí por una razón, Valentina. Y si piensas que el tiempo cambió algo, estás equivocada. Él sigue siendo el mismo. ¿Y tú? Tú sigues siendo una Valenzuela». El apellido cayó como una sentencia. Valentina apretó las manos en su regazo, sintiendo la rabia subir. «Sé quién soy, papá. Entonces, actúa como tal». Rodrigo se acercó, mirándola directamente a los ojos. «Te prohíbo que tengas cualquier contacto con Diego Herrera. Cualquiera. ¿Entendido?» Valentina sostuvo su mirada. Quería gritar. Quería decir que ya no era una adolescente que él podía controlar. Pero la voz de su padre tenía ese peso, ese poder que siempre la silenciaba. «Entendido», dijo, pero la palabra salió seca, sin convicción. Rodrigo asintió y regresó a su silla, como si el asunto estuviera resuelto. Pero para Valentina, apenas estaba comenzando. La subasta de ganado sucedió 3 días después. Era uno de los eventos más importantes de la región. Hacendados de varias localidades se reunían para negociar, y Valentina sabía que Diego estaría allí. Intentó prepararse mentalmente. Usó ropa modesta, recogió su cabello, ensayó una postura profesional. Necesitaba demostrar que estaba allí por negocios, nada más. Pero cuando llegó al pabellón y vio a Diego del otro lado del corral, apoyado en la baranda con un grupo de hacendados a su alrededor, todo lo que había ensayado se derrumbó.
Él usaba una camisa oscura, mangas enrolladas hasta los codos, y ese mismo sombrero que escondía la mitad de su rostro. El tiempo lo había moldeado. El chico dulce estaba enterrado bajo capas de fuerza y silencio, pero ella podía verlo en la sonrisa confiada, la sonrisa de alguien que sabía exactamente dónde estaba parado. Y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, la sonrisa se hizo aún más grande, provocativa. Valentina desvió la mirada e intentó concentrarse en la subasta, pero era imposible. Sentía sus ojos sobre ella todo el tiempo. El subastador abrió las ofertas por un toro de alta genética. Varios hacendados comenzaron a pujar. Valentina observaba en silencio, calculando si valía la pena entrar en la competencia, hasta que Diego levantó la mano. 50,000. Dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Los murmullos comenzaron. Era una oferta alta, agresiva. Valentina se mordió el labio. Necesitaba ese toro. La hacienda necesitaba mejorar el hato. Pero entrar en la disputa contra Diego allí, frente a todos, sería 55, dijo ella, levantando la mano. El silencio fue inmediato. Todos los ojos se volvieron hacia ella, luego hacia Diego. Él inclinó la cabeza, la sonrisa todavía en sus labios. 60. Valentina sintió su corazón acelerarse. Él no estaba allí por el toro, estaba allí por ella. 65. Diego dio un paso adelante, cruzando los brazos. 75. Uno de los hacendados al lado de Valentina murmuró: «Te está provocando». Valentina lo sabía. Todos lo sabían. Pero retroceder ahora sería admitir la derrota, y no podía hacer eso. 80. Dijo ella, la voz firme pero el pecho apretado. Diego la miró fijamente por un largo momento. El pabellón entero pareció contener la respiración, y entonces él sonrió. No era una sonrisa de victoria, era algo peor. Era una sonrisa que decía: «Conseguí lo que quería». «Es tuyo», dijo simplemente antes de dar la espalda y salir del corral. Valentina se quedó allí, sosteniendo el número de oferta, sintiendo los ojos curiosos a su alrededor. Había ganado, pero la sensación era de derrota, porque Diego no quería el toro. Quería hacerla pagar más, quería verla luchar, quería demostrar que todavía tenía poder sobre ella, y lo había conseguido. Más tarde, cuando Valentina salía del pabellón intentando controlar la rabia que ardía en su pecho, escuchó su voz detrás de ella. «Felicidades por la compra». Ella se detuvo, respiró profundo y entonces se dio la vuelta, enfrentándolo. «¿Qué quieres, Diego?» Él estaba apoyado en su camioneta, brazos cruzados, esa expresión calmada y controlada que la irritaba profundamente. «Nada. Solo pensé que era interesante verte pelear por un toro que vale la mitad de lo que pagaste». Valentina dio un paso hacia él, los ojos ardiendo de rabia. «Me provocaste frente a todos, ¿por qué?» Diego se despegó de la camioneta y se acercó. Demasiado cerca. «Porque puedo», dijo, la voz baja pero cortante. «Porque ahora tengo dinero, tengo tierras, tengo respeto. ¿Y tú? Tú ya no puedes pretender que no existo». Valentina sintió el pecho arder. «Yo nunca pretendí eso». ¿No? Diego inclinó la cabeza. «Entonces, ¿por qué no viniste a buscarme? ¿Por qué no luchaste?» La pregunta cortó profundo. «Era una niña, Diego. No tuve opción». «¿Y ahora?» Él se acercó aún más, la voz cargada con algo que ella no podía nombrar. «Ahora tienes una opción, Valentina. Y aún así, sigues obedeciendo a tu padre». La frase golpeó un punto que ni siquiera sabía que todavía dolía. Abrió la boca para responder, pero las palabras murieron en su garganta, porque él tenía razón. Y la verdad dolía más que cualquier provocación. Diego retrocedió, ajustándose el sombrero. «Disfruta el toro», dijo antes de subir a mil a su camioneta y alejarse, dejando una nube de polvo en el aire. Valentina se quedó parada en medio del estacionamiento, sintiendo el peso de sus palabras.
Había ganado la subasta, pero perdido algo que el dinero no podía comprar, la certeza de quién era. Y lo peor era saber que Diego había expuesto la verdad que más temía. Incluso siendo adulta, seguía siendo prisionera de su propio apellido. La disputa de límites comenzó con un error en documentos antiguos. Alguien había registrado los límites de las propiedades de forma incorrecta décadas atrás, y ahora, con Diego como dueño de las tierras vecinas, esto necesitaba resolverse. Valentina intentó manejarlo de forma oficial. Envió correos, llamó al abogado, propuso una reunión técnica, pero Diego no facilitó nada. Ignoró los correos, no devolvió las llamadas, y cuando finalmente aceptó reunirse, eligió el lugar, el alambrado que dividía las dos propiedades. Valentina llegó primero, sosteniendo los documentos con fuerza, intentando prepararse para otra ronda de provocaciones. El sol estaba fuerte. El calor del mediodía hacía todo aún más sofocante. Y cuando vio su camioneta acercarse, levantando polvo en el camino de tierra, su corazón se aceleró. Diego bajó del vehículo con esa calma irritante. Sombrero en la cabeza, lentes oscuros escondiendo su mirada, camisa clara con mangas enrolladas. Parecía tener el control de todo, y eso la irritaba profundamente. «Te tomaste tu tiempo, dijo Valentina, intentando sonar profesional. «Tengo una hacienda que cuidar», respondió él, quitándose los lentes y mirándola directamente. «A diferencia de ti, que solo volviste para jugar a la hacendada». La provocación vino rápida, afilada. Valentina respiró profundo, conteniendo la rabia. «No vine aquí a discutir eso. Vine a resolver el problema de los límites». «¿Ah, sí?» Diego cruzó los brazos, apoyándose en el alambrado. «¿Y cuál es el problema exactamente?» Ella abrió los documentos y señaló el mapa. «Los registros antiguos son inconsistentes. El alambrado actual no coincide con lo que está en el papel. Necesitamos hacer un nuevo levantamiento topográfico». Diego miró el mapa, luego el alambrado, y se encogió de hombros. «El alambrado ha estado ahí por décadas. Nunca fue un problema antes». «Pero ahora lo es», insistió Valentina, «porque ahora tú eres el dueño, y yo necesito asegurarme de que todo esté correcto». Él la miró fijamente por un largo momento y luego sonrió. Pero no era una sonrisa amistosa. «Ah, ya entiendo. Tienes miedo de que esté invadiendo tus preciosas tierras Valenzuela. ¿Es eso?» «No se trata de eso». «Sí se trata», interrumpió él, dando un paso adelante. «Siempre se trata de eso, Valentina. Del apellido, de la propiedad, de mantener todo como siempre ha sido. No importa quién salga herido en el camino». Valentina sintió la rabia subir. «Tú no sabes nada de lo que pasé». «¡No!» Su voz se hizo más alta. «Fui expulsado de mi hogar, Valentina. Mi familia lo perdió todo. ¿Y tú? Tú simplemente desapareciste. Ni una carta, ni una llamada, nada. Estaba siendo vigilada», gritó ella de vuelta, los ojos ardiendo. «Mi tía controlaba cada paso que daba. No podía hacer nada sin que mi padre se enterara». «Entonces eres una cobarde», dijo él, la voz cortante. «Porque incluso después de hacerte adulta, seguiste obedeciendo». La palabra golpeó duro. Valentina dio un paso adelante. Furiosa. «No soy una cobarde», volví. «Estoy enfrentando a mi padre. Estoy aquí». «Volviste porque era conveniente», rebatió Diego, acercándose. «Volviste porque la hacienda te necesitaba, no porque yo estuviera aquí». «¿Crees que esto es fácil para mí?» Su voz tembló. «¿Crees que no pensé en ti todos estos años? ¿Que no cargué esto conmigo?» Diego se detuvo a centímetros de ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, la respiración pesada, la rabia mezclada con algo mucho más peligroso. «Entonces, ¿por qué no hiciste nada?», preguntó. La voz baja pero intensa. «¿Por qué simplemente lo aceptaste?». Valentina lo miró a los ojos, y algo dentro de ella se rompió. «Porque tenía miedo», susurró, la voz fallando.
Miedo de que me hubieras olvidado. Miedo de que lo que tuvimos no significara nada para ti. El silencio que siguió fue pesado, cargado. Diego la miraba como si viera algo por primera vez. Y entonces, sin advertencia, sin pensar, tomó su rostro con ambas manos y la atrajo hacia él. El beso fue explosivo. No fue delicado, no fue suave. Fue rabia, dolor, deseo reprimido por años. Fue todo lo que no podían decir con palabras. Valentina sintió el mundo girar. Sus manos eran firmes en su rostro, sus labios demandantes, casi desesperados. Y ella respondió con la misma intensidad, agarrando su camisa, jalándolo más cerca, como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido en un solo momento. Estaba mal, era peligroso, pero era imposible detenerse, hasta que Diego se separó bruscamente, como si se hubiera quemado. Retrocedió, pasándose la mano por el cabello, la respiración irregular, los ojos muy abiertos. Esto fue un error, dijo, la voz ronca. Valentina se quedó allí, el pecho subiendo y bajando rápidamente, los labios todavía ardiendo. «¡Diego! ¡No!», interrumpió él, sacudiendo la cabeza. «Esto no puede volver a pasar». Agarró el sombrero que había caído al suelo. Se lo puso en la cabeza y dio la espalda, caminando hacia la camioneta. Valentina se quedó allí, sola, con los documentos caídos en el suelo y el sabor de él todavía en sus labios. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. Ese no había sido solo un beso. Había sido la confesión de que, sin importar cuánto quisieran pretender, sin importar cuánto intentaran mantenerse alejados, lo que existía entre ellos estaba lejos de terminar. Y ahora, después de ese beso, no había vuelta atrás. El fuego que el tiempo intentó apagar acababa de reavivarse. Y esta vez quemaría todo. Valentina no podía dejar de pensar en ese beso. Lo intentó. Dios sabe que lo intentó. Se sumergió en el trabajo, revisó contratos, inspeccionó el ganado, pasó horas en la oficina analizando números que se difuminaban frente a sus ojos. Pero no servía de nada. Cada momento de silencio, el recuerdo regresaba. El sabor de sus labios, el calor de sus manos en su rostro, la forma desesperada en que la había atraído hacia él, como si estuviera hambriento de algo que solo ella podía darle. Y peor aún, la forma en que ella había respondido, sin dudar, sin pensar, como si 7 años de distancia nunca hubieran existido. Presionó su frente contra el escritorio y cerró los ojos. Esto no podía continuar, no podía. Pero su cuerpo no estaba de acuerdo. Su corazón no estaba de acuerdo. Y la parte más profunda, la que había intentado enterrar en Ciudad de México, gritaba que ese beso era solo el comienzo. Del otro lado del alambrado, Diego también estaba luchando. Se despertaba temprano, trabajaba hasta que su cuerpo dolía, pasaba todo el día ocupado con la hacienda, cualquier cosa para no pensar, cualquier cosa para no sentir. Pero en las noches, cuando el cansancio debería traer el sueño, se quedaba en el corredor, mirando el horizonte, y sabía que ella estaba allí, del otro lado, tal vez también sin poder dormir. Tal vez también reviviendo cada segundo de ese momento. Se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso del agotamiento. Había sido un error. Lo sabía. Había sido cruzar una línea que juró nunca volver a cruzar, porque Valentina Valenzuela era todo lo que quería olvidar, todo lo que necesitaba dejar atrás para seguir adelante. Pero el sabor de ella todavía estaba en su boca. Y sin importar cuánto lo intentara, no podía borrarlo. La distancia física no ayudaba en nada. Las propiedades eran vecinas. Los alambrados dividían las tierras pero no detenían las miradas. Y cada vez que Valentina estaba cerca del límite, cada vez que él pasaba por el camino, se veían. Y cada vez que sucedía, el aire se hacía más pesado. No intercambiaban palabras, no se acercaban, pero el silencio lo decía todo. Diego desviaba la mirada primero, siempre.
como si mirar demasiado tiempo fuera a admitir que todavía sentía, todavía quería. Y Valentina se quedaba allí, el corazón apretado, viéndolo alejarse. Fue en una de esas tardes, cuando Valentina regresaba de los corrales, que Rodrigo la interceptó. Estaba en el corredor de la casa grande, brazos cruzados, esa expresión que ella conocía demasiado bien, la expresión de alguien que sabía algo. «Necesito hablar contigo», dijo, la voz seca. Valentina subió los escalones lentamente, sintiendo el estómago apretarse. ¿Sobre qué? Rodrigo entró a la casa y ella lo siguió. Fue directo al punto. «Estás diferente». ¿Diferente cómo? Distraída, distante. Tu cabeza no está en el negocio. Valentina cruzó los brazos, intentando mantener su postura. Estoy trabajando todos los días, papá. Haciendo todo lo que necesita hacerse. Pero no de la manera que deberías. Él se acercó, los ojos fijos en ella. Algo está pasando, y quiero saber qué es. No está pasando nada. No me mientas, Valentina. Su voz era baja pero cargada de autoridad. Ese tono que siempre la silenciaba, que siempre la hacía obedecer. Ella desvió la mirada pero no respondió. Rodrigo respiró profundo como si intentara controlar su propia rabia. Pues ya te advertí, no quiero que te acerques a Diego Herrera. Y si piensas que no sé lo que está pasando, estás equivocada. Todo el mundo en esta región habla, y no permitiré que destruyas el nombre de esta familia otra vez. ¿Otra vez? Valentina levantó los ojos, la rabia burbujeando. Yo nunca destruí nada. Tú lo hiciste. Tú expulsaste a su familia. Tú me enviaste lejos. Y lo haría de nuevo, dijo Rodrigo sin dudar. Y porque ese muchacho no es para ti. Nunca lo fue y nunca lo será. Valentina sintió las lágrimas arder, pero se negó a dejarlas caer. No puedes controlar mi vida para siempre. Puedo mientras estés bajo mi techo y mientras esta hacienda siga siendo mía. La amenaza era clara, y Valentina sabía que no estaba bromeando. Dejó la habitación sin decir nada más, subió a su cuarto y cerró la puerta con llave. Se sentó al borde de la cama, las manos temblando, el pecho apretado. Su padre tenía razón en una cosa. No podía continuar así, dividida entre el deber y el deseo, entre el apellido que cargaba y el hombre que nunca dejó de amar. Pero la pregunta que no se callaba era, ¿qué estaba dispuesta a sacrificar? Esa noche, Valentina tuvo un sueño. Estaba de vuelta en el establo. La lluvia golpeaba el techo de tejas y Diego estaba allí, joven, sonriendo de esa manera tímida que tanto amaba. Él extendió la mano y ella la tomó. Pero cuando intentó acercarse, apareció un alambrado entre ellos, alto, infranqueable. Y del otro lado, Diego comenzó a alejarse, desapareciendo en la oscuridad, mientras ella gritaba su nombre sin que saliera ningún sonido. Valentina despertó sobresaltada, el corazón acelerado, la respiración atrapada. Miró por la ventana y vio las primeras luces del amanecer. Y supo, con una certeza que dolía, que ese sueño era más que solo un sueño. ¿Era una advertencia? Si no hacía algo, si se quedaba atrapada por el control de su padre, por el peso del apellido, por la distancia que Diego estaba poniendo entre ellos, lo perdería otra vez. Y esta vez, sería para siempre. El sol estaba saliendo afuera, pero dentro de ella todavía era de noche, porque ahora más que nunca, sabía. Si no luchaba, no solo perdería a Diego, se perdería a sí misma. El olor a humo llegó antes que la alarma. Era un olor denso, caliente, que se pegaba en la garganta antes de que ella siquiera entendiera lo que estaba pasando. Valentina estaba en la oficina cuando lo olió. Levantó la cabeza, frunció el ceño y fue a la ventana. En el horizonte, una columna de humo gris subía hacia el cielo. Su corazón se aceleró. ¡Fuego!, gritó corriendo fuera de la casa. Los empleados ya estaban moviéndose. Alguien llamó a los bomberos. Otro agarró mangueras. El caos se instaló en segundos. Valentina corrió hacia la camioneta, arrancó el motor
y aceleró hacia el humo. El viento era fuerte. Si el fuego se expandía, podía devorar hectáreas de pastizales en minutos. Cuando se acercó al límite, vio las llamas, altas, violentas, corriendo a lo largo del alambrado que separaba las dos propiedades, y del otro lado, ya en acción, estaban Diego y sus hombres. Estaban usando mangueras, matafuegos, palas, trabajando rápido, intentando contener el avance de las llamas antes de que alcanzaran las áreas boscosas. Valentina bajó de la camioneta y corrió a ayudar. ¡Diego!, gritó por encima del ruido del fuego. Él giró la cabeza. Su rostro estaba sucio de hollín. El sudor corría por su frente, pero sus ojos se encontraron y por un segundo el mundo se detuvo. ¿Tus animales están cerca de aquí?, gritó él de vuelta. Sí, en el pastizal a la derecha. Ve a sacarlos. Yo aguanto el fuego aquí. Valentina dudó por un segundo, pero él tenía razón. Los animales eran prioridad. Corrió de vuelta a la camioneta, consiguió a los empleados que acababan de llegar, y juntos comenzaron a mover el ganado lejos de la zona de peligro. El calor era insoportable. El humo quemaba los pulmones, el viento soplaba cenizas en su cara, y cada paso se sentía como una batalla contra el miedo mismo. Pero trabajaron sin parar. Tomó casi una hora contener el fuego. Cuando las llamas finalmente disminuyeron y los bomberos llegaron para terminar el trabajo, Valentina se detuvo, doblándose, intentando recuperar el aliento. Sus manos estaban temblando, todo su cuerpo dolía, pero el ganado estaba a salvo. Ambas propiedades estaban a salvas. Limpió el sudor de su rostro con la manga de su camisa y miró alrededor. Fue entonces que vio a Diego. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra su camioneta, cabeza inclinada hacia atrás, ojos cerrados. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Su camisa estaba empapada de sudor y suciedad. Valentina caminó hacia él lentamente, su corazón todavía latiendo fuerte. ¿Estás bien?, preguntó, la voz ronca por el humo. Diego abrió los ojos y la miró. Estoy vivo, respondió con una media sonrisa cansada. Ella se sentó a su lado, también exhausta. Se quedaron allí por un momento en silencio, escuchando el sonido de los bomberos terminando el trabajo de fondo. Gracias, dijo Valentina finalmente. No iba a dejar que el fuego se llevara tu propiedad, interrumpió Diego, mirando hacia adelante. Aunque tu padre piense que soy el enemigo. Ella lo miró, realmente lo miró, y vio al hombre que era ahora. Fuerte, determinado, pero todavía con ese remanente de bondad que siempre había amado. Tú no eres el enemigo, Diego. Él giró el rostro hacia ella, y esta vez no había rabia en su mirada, solo cansancio y algo más, algo vulnerable. No sé si tu padre esté de acuerdo con eso. No me importa lo que mi padre piense, dijo ella. Y fue la primera vez que lo admitió en voz alta. Diego quedó en silencio, procesando sus palabras. Deberías importarte, dijo él en voz baja, porque él todavía tiene poder sobre ti. No más del que yo permita. El viento sopló, trayendo el olor a tierra quemada mezclado con el alivio de que lo peor había pasado. Diego se pasó la mano por el rostro, dejando rastros limpios en el hollín. Pudiste haber muerto allá adentro, susurró Valentina, la voz fallando. Entraste al fuego para proteger mi propiedad. ¿Por qué? Él se tomó su tiempo para responder, y cuando finalmente habló, su voz estaba cargada con algo que había intentado esconder por tanto tiempo. Porque sin importar cuánto intente odiarte, Valentina, no puedo. Las palabras cayeron entre ellos como una confesión. Ella sintió algo dentro de sí desmoronarse. El orgullo, la culpa, el miedo. Todo colapsó de una vez. Valentina sintió sus ojos arder. No era por el humo. Diego, pasé 7 años intentando olvidarte, continuó él, la voz baja pero firme. Construí todo esto. Volví, me demostré a mí mismo. Pero cuando te vi otra vez, nada de eso importó. Porque tú sigues siendo la única persona que me hace sentir que no soy solo el hijo del empleado. Su respiración falló.
Nunca fuiste solo eso para mí. Lo sé, dijo él, girando su cuerpo para enfrentarla. Pero necesitaba escucharlo otra vez. Y entonces, sin pensar, sin calcular, Valentina se inclinó y lo besó. No fue como la primera vez. No tenía rabia, no tenía dolor. Era alivio, era gratitud, era la certeza de que él estaba vivo, de que ella estaba viva, de que a pesar de todo, todavía estaban allí. Diego respondió instantáneamente. Sus manos, todavía sucias de hollín, subieron a su rostro, sosteniéndola como si pudiera desaparecer en cualquier momento. El beso comenzó suave, pero pronto ganó profundidad. Sus manos se movieron por su cuello, enredándose en su cabello. Ella respondió, jalándolo suavemente, como si el toque fuera lo único que la mantenía viva. Era lento, profundo, lleno de todo lo que no tenían el valor de decir. Era el recuerdo de lo que habían vivido, el establo, la lluvia, el primer amor, y era la promesa de que tal vez todavía había un futuro. Cuando se separaron, ambos se quedaron quietos, frentes tocándose, respiraciones mezcladas. Esto va a complicar todo, susurró Diego. Lo sé, respondió Valentina, ojos todavía cerrados. Tu padre va a enloquecerse. Lo sé, y podríamos herirnos otra vez. Valentina abrió los ojos y lo miró directamente. Lo sé, pero ya no me importa. Diego la miró por un largo momento. Y entonces, por primera vez en años, sonrió. Una sonrisa real, sin amargura, sin dolor. «Te has vuelto loca». «Probablemente», respondió ella, sonriendo también. Y allí, en medio del hollín, el agotamiento, el olor a tierra quemada. Ambos entendieron algo importante. El fuego que casi destruyó todo ese día no era el único que había regresado. El fuego en el campo estaba muriendo. Pero el otro, el que ardía dentro de ellos, acababa de nacer otra vez. Y esta vez, ningún viento sería lo suficientemente fuerte para apagarlo. La verdad salió un jueves por la mañana. Valentina estaba en la oficina cuando llegó el abogado de la familia, su rostro tenso, cargando una carpeta de documentos. «Necesito hablar contigo y con tu padre. Es urgente». Rodrigo fue llamado. Entró a la habitación con esa postura altiva de siempre. Pero Valentina notó algo diferente. Una línea de tensión alrededor de sus ojos. Un cansancio que intentaba esconder. El abogado no perdió tiempo. La situación financiera de la hacienda es crítica. Valentina frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con crítica? Tu padre hizo inversiones riesgosas en años recientes, compró maquinaria innecesaria, expandió áreas que no generaron retornos y principalmente tomó préstamos con intereses altos para mantener las apariencias. Ella miró a Rodrigo, esperando que lo negara, pero él solo desvió la mirada. «¿Pana, papá?» «Tenía todo bajo control», dijo, la voz áspera. «¿Tenía?» El abogado insistió. «Señor Valenzuela, con todo respeto, no lo tiene. Los acreedores están exigiendo el pago, y si no pagamos en 60 días, ejecutarán la deuda. Eso significa perder parte de las tierras». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina sintió el piso desaparecer bajo sus pies. «¿Cuánto?», preguntó, la voz temblando. El abogado dudó antes de responder. 3 millones de pesos. Valentina cerró los ojos. 3 millones. No había forma de reunir ese dinero en 2 meses. ¿Qué podemos hacer? Renegociar, vender parte de la propiedad, o encontrar a alguien que compre la deuda. Rodrigo se levantó bruscamente, la silla raspando el piso. Nadie va a comprar nada. Yo voy a resolver esto. Papá, no puedes simplemente ignorar. Dije que lo resolveré, gritó, golpeando la mano en la mesa, y entonces salió de la habitación, dejando a Valentina sola con el abogado y el peso de una verdad para la que no estaba preparada. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa. Valentina intentó todo. Habló con bancos, buscó inversionistas,
Intentó vender ganado, maquinaria, cualquier cosa que pudiera generar efectivo, pero no era suficiente. Rodrigo, por su parte, se negaba a aceptar ayuda. Se encerró en la oficina, bebió más de lo que debía y pretendía que todo estaba bajo control. Hasta que una tarde, el abogado llamó otra vez. Valentina, alguien hizo una oferta. Su corazón se aceleró. ¿Quién? Hubo una pausa. Diego Herrera. El nombre cayó como una bomba. ¿Qué? Ofreció comprar la deuda, toda, a cambio de una porción de las tierras. Valentina sintió el aire salir de sus pulmones. No, no puede ser. Valentina, es la única oferta que tenemos. Si no aceptas, el banco ejecutará todo, y entonces perderás mucho más. Ella colgó el teléfono y se quedó allí, mirando a la nada. Diego había hecho exactamente lo que su padre siempre había temido que haría. Había esperado el momento correcto, y ahora tenía el poder en sus manos. Valentina supo que necesitaba confrontarlo. Fue a su propiedad esa misma tarde. Diego estaba en el corral, inspeccionando el ganado cuando la vio llegar. Se detuvo, se quitó el sombrero y esperó. «Necesito hablar contigo», dijo Valentina, bajando de la camioneta. «Imaginé que vendrías. ¿Compraste la deuda de mi padre?» No era una pregunta, era una acusación. Diego se puso el sombrero de vuelta, los ojos fijos en ella. «Lo hice». «¿Por qué?» «Porque alguien iba a comprarla, y preferí que fuera yo». Valentina dio un paso adelante, la rabia burbujeando. «Hiciste esto por venganza, para humillar a mi padre». «No», dijo Diego, la voz calmada pero firme. «Lo hice para salvarte». La respuesta la tomó por sorpresa. «¿Qué?» Diego suspiró, pasándose la mano por el rostro. «Valentina, si yo no la hubiera comprado, el banco habría ejecutado todo. Habrías perdido la hacienda entera. Al menos de esta manera. Todavía tienes la casa, el ganado, la mayoría de las tierras. Solo tomé lo suficiente para cubrir la deuda». Ella quedó en silencio, procesando. «Pero ahora tienes control sobre parte de mi propiedad». «No, tengo parte de las tierras, pero tú sigues siendo quien manda. No voy a interferir a menos que me lo pidas». Valentina sintió las lágrimas arder, pero se negó a dejarlas caer. «Mi padre va a enloquecerse». «Lo sé», dijo Diego en voz baja, pero debió haber pensado en eso antes de destruir todo por orgullo. Ella lo miró y vio algo que no esperaba. No era satisfacción, no era venganza, era preocupación. «¿Hiciste esto por mí?», susurró. Diego dio un paso adelante, acercándose lo suficiente para que ella sintiera su calor. «Siempre he hecho todo por ti, Valentina. Desde el primer día». La confesión quedó flotando en el aire. Valentina no sabía si quería besarlo o gritarle, tal vez ambas cosas. «¿Y ahora?», preguntó, la voz fallando. «¿Cómo le explico esto a mi padre?» «No le expliques», respondió Diego. «Lo enfrentas». Cuando Valentina regresó a casa, encontró a Rodrigo esperando en el corredor. Ya sabía. Alguien le había dicho. «Así que es cierto», dijo, la voz temblando de rabia contenida. «Fuiste a su propiedad». Necesitaba entender qué estaba pasando. ¿Entender? Rodrigo dio un paso adelante, los ojos rojos. «Él compró la deuda, Valentina. Ese muchacho ahora tiene parte de nuestras tierras, y tú fuiste allá a hablar con él como si nada hubiera pasado. Él salvó la hacienda, papá. Si no fuera por él, habríamos perdido todo». ¿Perdido? Rodrigo dio una risa amarga. «Preferiría haber perdido todo antes que deberle algo a él. Eso es el orgullo hablando. El orgullo estúpido que casi destruyó a esta familia». La frase salió antes de que pudiera contenerla. Rodrigo palideció, y entonces, por primera vez, Valentina vio algo que nunca había visto antes. Él colapsó, no físicamente, pero algo dentro de él se rompió. «Solo quería protegerte», dijo, la voz fallando. «Quería que tuvieras un futuro digno, lejos de gente como él».
¿Gente como él? Valentina sintió la rabia regresar. Él es un hacendado, papá. Construyó todo de la nada. Es más digno que la mitad de los hacendados que llamas amigos. Rodrigo la miró como si viera a una extraña. Estás enamorada de él otra vez, ¿verdad? No era una pregunta, era una afirmación. Y el dolor en su voz era innegable. Valentina respiró profundo. Nunca dejé de estarlo. El silencio que siguió fue pesado. Final. Rodrigo dio la espalda y entró a la casa sin decir nada más. Y Valentina se quedó sola en el corredor, sabiendo que a partir de ese momento, nada sería igual. El poder había cambiado de manos, y ella estaba en medio de la guerra entre los dos hombres que más amaba en la vida. Si esta historia te llegó al corazón, comenta desde dónde nos estás viendo y dale like. Porque cuando el amor es verdadero, ninguna barrera puede detenerlo. Y lo que está destinado a ser, siempre encuentra su camino de regreso.